Nunca olvidaré el momento en que lo vi caminando por la plaza comercial, tomado de la mano con ella, riendo como si nada hubiera pasado. Tenía 23 años cuando recibí la llamada que me destrozó la vida. Esa llamada donde su mejor amigo me dijo entre sollozos que Javier había muerto en un accidente. Lloré durante 3 meses. Hice un altar con sus fotos. Llevé flores al cementerio cada semana a una tumba que resultó estar vacía. Pero cuando lo vi ahí, con esa chica colgada de su brazo, con ese mismo tatuaje que yo le había pagado en nuestro aniversario brillando en su muñeca, supe que todo había sido la mentira más cruel que alguien me podría hacer. Lo que él no sabía era que yo ya no era la chica ingenua que se creyó su muerte, y que mi venganza iba a ser tan épica que terminaría deseando estar realmente muerto. Si alguna vez te han roto el corazón de la forma más retorcida posible, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza. Y déjame saber en los comentarios si alguna vez viviste una traición así de brutal, porque lo que voy a contarte te va a hacer sentir que no estás sola y que el karma existe. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, cómo pasé de llorar sobre su tumba falsa a convertirme en su peor pesadilla, tengo que llevarte 2 años atrás, cuando todavía creía que Javier era el amor de mi vida y no tenía ni idea de que estaba enamorada del peor ser humano que podía existir. Me llamo Valeria, y cuando conocí a Javier tenía 21 años y acababa de empezar a trabajar como asistente en una agencia de marketing digital aquí en la Ciudad de México. Él era diseñador gráfico freelance, 3 años mayor que yo, con esa vibra de chico relajado que hace ilustraciones en su iPad en los cafés de la Condesa y que siempre tiene una sonrisa perfecta. Nos conocimos en una fiesta de un amigo en común y literal desde el primer momento hubo química. Era de esos que te mira a los ojos cuando hablas, que se acuerda de las cosas pequeñas que mencionas, que te manda memes a las 3 de la mañana porque sabe que te van a hacer reír. Los primeros 6 meses fueron como una película. Salíamos a cenar tacos al pastor a las 2 de la mañana después de que yo saliera de la oficina. Íbamos a conciertos en el Foro Sol. Pasábamos los domingos tirados en su departamento viendo series y cocinando juntos. Él me presentó con sus papás después de 4 meses y yo con los míos. Mi mamá lo adoraba porque siempre llegaba con flores para ella también. Mi papá decía que era un buen muchacho porque lo ayudó a arreglar la computadora sin cobrarle. Después de 1 año y medio juntos, ya hablábamos de irnos a vivir juntos. Yo estaba juntando dinero, él supuestamente también. Teníamos una cuenta de Pinterest compartida donde guardábamos ideas para decorar nuestro futuro depa. Incluso habíamos elegido nombres para nuestros futuros perros. Suena cursi, lo sé, pero así era yo entonces. Una chica de 23 años completamente enamorada y convencida de que había encontrado a mi persona. Pero como en todas estas historias, las señales rojas siempre estuvieron ahí, solo que yo estaba demasiado ciega para verlas. Javier empezó a cancelarme planes de último minuto, siempre con excusas perfectas. Que un cliente necesitaba cambios urgentes, que su mamá lo había llamado para ayudarla con algo, que se había quedado dormido porque trabajó toda la noche. Su celular empezó a vivir boca abajo sobre cualquier superficie. Cuando le preguntaba algo mientras estaba en su teléfono, se demoraba unos segundos en responder, como si estuviera terminando de escribir algo antes de voltear a verme. Una noche, como 2 meses antes de que todo explotara, estábamos acostados viendo una película y su celular vibró como 20 veces seguidas. Le pregunté si no iba a checar quién era, y me dijo con esa sonrisa tranquila que era solo el grupo de WhatsApp de sus amigos planeando una reunión. Yo le creí, obvio. ¿Por qué no le iba a creer? Llevábamos casi 2 años juntos. Nunca me había dado razones para desconfiar. O eso creía yo. Mis amigas, especialmente Sofía, mi mejor amiga desde la secundaria, empezaron a notar cosas. Me decían que Javier se veía raro, que ya casi no publicaba fotos conmigo en Instagram cuando antes lo hacía todo el tiempo,
que en las fiestas se la pasaba en su celular en lugar de estar conmigo. Yo las defendía diciendo que estaba estresado por el trabajo, que freelancear era pesado, que lo estaban juzgando sin razón. Ahora me doy cuenta que mis amigas vieron lo que yo no quería ver. Era un martes por la tarde. Estaba en la oficina terminando una presentación cuando recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto porque pensé que era spam, pero algo me dijo que lo hiciera. Era Ricardo, el mejor amigo de Javier desde la prepa, y estaba llorando del otro lado de la línea. Literal, no entendía lo que me decía entre sollozos, hasta que finalmente escuché las palabras que me congelaron la sangre. Javier había tenido un accidente de moto. Había muerto. Acababa de pasar hace unas horas. La familia estaba en shock. Me estaban avisando. Juro que sentí cómo mi corazón se detenía. Empecé a gritar en medio de la oficina. Mis compañeros corrieron a ver qué pasaba. No podía respirar. Mi jefa me abrazó mientras yo me desmoronaba en el piso. Todo se volvió borroso. Recuerdo que Sofía llegó por mí porque alguien le habló. Recuerdo que me subió a un Uber. Recuerdo que llegamos a mi departamento y yo no podía dejar de temblar. Esa noche intenté llamar a su celular como 50 veces. Obviamente nunca contestó. Le mandé mensajes de WhatsApp que nunca se marcaron como leídos. Busqué en redes sociales alguna noticia del accidente, pero no encontré nada. Pero pensé que tal vez todavía no había salido en las noticias porque acababa de pasar. Ricardo me había dicho que el velorio sería en 2 días, que la familia necesitaba tiempo para organizar todo. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Mis papás llegaron a quedarme acompañando esa noche. Mi mamá me abrazaba mientras yo repetía una y otra vez que no podía ser verdad, que habíamos quedado de vernos ese fin de semana, que teníamos planes, que íbamos a vivir juntos. Mi papá tenía los ojos rojos y me decía que todo iba a estar bien, pero yo sabía que nada volvería a estar bien nunca. Los siguientes días fueron una pesadilla. Sofía prácticamente se mudó a mi depa para cuidarme porque yo no podía ni levantarme de la cama. No comía, no dormía bien, solo lloraba y veía fotos de nosotros en mi celular. Falté al trabajo esos 2 días. Mi jefa me dio el pésame cuando le mandé mensaje explicando por qué no iba. Pero eso era solo el principio de la verdad, porque cuando llegué al supuesto velorio, todo empeoró de maneras que jamás imaginé. Sofía me acompañó al velorio porque obviamente yo no podía manejar en ese estado. Llegamos a la dirección que Ricardo me había mandado por mensaje, una funeraria en la colonia del Valle. Yo llevaba un vestido negro que había comprado esa misma mañana porque no tenía ropa apropiada para un funeral. Llevaba flores, llevaba una carta que había escrito a las 4 de la mañana porque no podía dormir y necesitaba decirle todo lo que sentía aunque ya no pudiera escucharme. Entramos a la funeraria temblando, abrazadas, preparadas para lo peor. Le preguntamos al señor de la recepción por el velorio de Javier Mendoza. Él checó en su computadora, frunció el ceño, revisó de nuevo. Nos dijo que no había ningún velorio registrado con ese nombre. Le insistimos. Le dijimos que tal vez estaba en otra sala, que por favor revisara bien. El señor nos miró con compasión y nos dijo que definitivamente no había nadie con ese nombre en toda la funeraria ese día, ni había habido en los últimos días. Sofía y yo nos miramos sin entender nada. Le marqué a Ricardo inmediatamente, pero su celular estaba apagado. Le mandé mensajes que nunca le llegaron. Intenté comunicarme con la mamá de Javier, pero ella tampoco contestaba. Empecé a sentir que algo estaba muy mal, pero mi cerebro todavía no procesaba qué podía hacer, porque la opción más lógica, la opción más horrible, parecía imposible. Sofía fue quien lo dijo primero mientras manejábamos de regreso a mi casa, con mis manos temblando sosteniendo las flores que nadie recibiría. Me dijo que tal vez, solo tal vez, algo no cuadraba en toda esta historia. Que por qué no había información del accidente en ningún lado, que por qué nadie más nos había contactado, que por qué Ricardo no contestaba ahora. Yo la miré como si estuviera loca
y le dije que cómo se le ocurría sugerir algo así, que Javier estaría muerto y ella estaba inventando teorías de conspiración. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, entre lágrimas, empecé a buscar en Internet noticias de accidentes de moto en la Ciudad de México en los últimos días. Nada coincidía con lo que Ricardo me había dicho. Busqué en Twitter, en grupos de Facebook de noticias locales, en todos lados. Nada. Cuando descubrí quién estaba realmente detrás de todo esto, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies y que todo en lo que había creído era mentira. Al día siguiente, desesperada por respuestas, hice algo que nunca pensé que haría. Fui directamente al edificio donde vivía Javier. Toqué el timbre de su departamento como 20 veces. Nada. Toqué en el departamento de su vecina, la señora Marta, que siempre me saludaba cuando me veía. Cuando abrió la puerta y me vio con los ojos hinchados de llorar, me preguntó qué me pasaba. Le dije entre sollozos que Javier había muerto, que había tenido un accidente. La señora Marta me miró con una confusión total y me dijo que eso era imposible porque ella lo había visto esa misma mañana saliendo con maletas, como si se fuera de viaje. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté que si estaba segura, que tal vez se había confundido de persona. Ella me dijo que claro que estaba segura, que incluso él la había saludado y le había dicho que se iba fuera de la ciudad por un tiempo. No podía creerlo. Literal sentí que me iba a desmayar ahí mismo en el pasillo. Sofía, que había insistido en acompañarme, me sostuvo mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. Si Javier estaba vivo, si la señora Marta lo había visto esa mañana, entonces todo había sido una mentira. La llamada de Ricardo, el supuesto accidente, el velorio falso, todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien fingiría su propia muerte para dejar a su novia? ¿Qué clase de persona enferma hace algo así? Sofía me llevó de vuelta a mi depa y ahí, sentadas en mi sala, empezamos a investigar como detectives. Revisé todas sus redes sociales, su Instagram, que normalmente estaba lleno de sus diseños y fotos conmigo. Llevaba como una semana sin publicar nada. Su última historia había sido de hacía 5 días, una foto de su café con un emoji de corazón. Su WhatsApp mostraba última conexión de hacía 3 días, justo antes de que Ricardo me llamara. Entonces Sofía sugirió algo. Me dijo que revisara si había eliminado fotos conmigo de su Instagram. Empezamos a revisar publicación por publicación, y ahí estaba. Había archivado todas las fotos donde aparecíamos juntos. Todas. Como si yo nunca hubiera existido en su vida. Pero lo peor, lo que hizo que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos otra vez, pero ahora de pura rabia, fue cuando entramos a ver sus etiquetas. Había una foto reciente, de hacía 2 semanas, donde alguien lo había etiquetado en una fiesta. Y en esa foto estaba él, abrazando a una chica que yo no conocía, besándola en la mejilla, viéndose completamente feliz. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme llorando por alguien que había fingido su muerte para poder estar con otra. No iba a ser la tonta que se creyó todo. Iba a descubrir toda la verdad, iba a encontrarlo, y mi venganza iba a ser tan perfecta que se arrepentiría de haber jugado conmigo. Los siguientes días me convertí en una versión de mí misma que no conocía. Bloqueé el dolor, bloqueé las lágrimas y me enfoqué completamente en investigar. Sofía se convirtió en mi cómplice número 1. Creamos un documento compartido donde íbamos poniendo toda la información que encontrábamos. Primero, investigamos a la chica de la foto. Su Instagram era público, se llamaba Melissa, tenía 25 años, era influencer de moda y vivía en Guadalajara. Pero lo más interesante es que cuando revisamos sus fotos antiguas, encontramos que ella y Javier llevaban meses interactuando en comentarios. Corazoncitos de él en fotos de ella desde hacía como 4 meses.
Comentarios de ella en cosas de él, diciéndole cosas como talentoso y me encanta tu trabajo desde hace medio año. O sea, esta no era una relación nueva. Esto había estado pasando mientras él y yo todavía estábamos juntos, mientras él me decía que me amaba, mientras planeábamos nuestro futuro juntos. Seguí investigando como obsesionada. Revisé si Melissa había publicado algo recientemente y encontré algo que me heló la sangre. 3 días después de que supuestamente Javier había muerto, ella había publicado una historia en Guadalajara donde se veía parte de un brazo masculino con un tatuaje. El mismo tatuaje que yo le había pagado a Javier para nuestro aniversario de 1 año. Un tatuaje que había sido idea mía, que yo había ayudado a diseñar, en su muñeca derecha. Ahí estaba la confirmación. Javier no había muerto. Javier se había ido a Guadalajara con ella. Y lo del accidente había sido una mentira elaborada para poder desaparecer sin tener que darme explicaciones, sin tener que enfrentar una ruptura, sin tener que verme llorar o suplicar. Pero lo que él no sabía era que yo ya no era la misma chica que se había tragado todas sus mentiras durante meses. Ahora tenía toda la información, tenía pruebas y, lo más importante, tenía un plan. Sofía al principio me decía que lo mejor era solo bloquearlo de todo y olvidarme de que existía, que la mejor venganza era ser feliz. Pero yo no podía dejarlo así. No podía permitir que él siguiera su vida feliz con ella mientras yo había estado llorando sobre una tumba vacía, mientras mis papás me habían consolado pensando que mi novio estaba muerto, mientras yo había faltado al trabajo por un funeral que nunca existió. Entonces se me ocurrió. Iba a ir a Guadalajara. Iba a encontrarlo, iba a confrontarlo cara a cara. Y lo mejor de todo, iba a exponer toda su mentira de la forma más pública y humillante posible. 2 semanas después de descubrir la verdad, tomé un fin de semana libre del trabajo, inventé una excusa de que iba a visitar a una prima y me fui a Guadalajara con Sofía. Llevábamos la misión clara: encontrar a Javier y confrontarlo con todas las pruebas que teníamos. Gracias al Instagram de Melissa, sabíamos los lugares que frecuentaba: cafés trendy en Chapultepec, restaurantes en el centro, un gym específico donde hacía sus rutinas. Nos hospedamos en un Airbnb cerca de la zona donde ella vivía y empezamos a vigilar como en las películas. Suena loco, y créeme que yo tampoco podía creer que estuviera haciendo esto, pero necesitaba respuestas y necesitaba que él me viera la cara y supiera que yo sabía todo. El sábado por la tarde, después de estar checando las historias de Melissa obsesivamente, ella publicó una foto en un restaurante conocido de Guadalajara. Sofía y yo nos miramos, agarramos nuestras cosas y fuimos directo para allá. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Estaba nerviosa, enojada, asustada, todo al mismo tiempo. Llegamos al restaurante. Era uno de esos lugares bonitos con terraza y plantas por todos lados. Le dijimos a la hostess que estábamos esperando a unos amigos y nos dejó pasar a la terraza. Y ahí, sentados en una mesa del fondo, estaban ellos: Javier, vivo, perfectamente bien, riendo con Melissa, tomados de la mano sobre la mesa, viéndose como la pareja más feliz del mundo. Sentí que toda la sangre se me subía a la cabeza. Sofía me apretó la mano y me preguntó si estaba segura de hacer esto. Yo asentí. Me paré. Caminé directamente hacia su mesa con las piernas temblando, pero la cabeza en alto. Melissa me vio primero y me miró confundida. Luego Javier volteó para ver qué estaba viendo ella, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, literal vi cómo se le iba todo el color de la cara. Se quedó congelado, su boca se abrió pero no salió ninguna palabra. Yo me quedé parada ahí, mirándolo fijamente, y lo primero que le dije con la voz más calmada que pude fue: para ser alguien que supuestamente murió en un accidente de moto, te ves bastante bien. Melissa nos miró a los dos sin entender nada. Javier empezó a balbucear:
que qué hacía yo ahí, que esto no era lo que parecía, que podía explicarlo. Yo me reí, una risa seca sin nada de humor, y le dije que por favor me explicara cómo planeaba explicar que fingió su muerte para poder largarse con su amante sin tener que enfrentar una ruptura normal como cualquier persona decente. La cara de Melissa en ese momento fue poema. Me miró a mí, luego a él, y le preguntó de qué estaba hablando yo. Javier intentó tomar su mano, pero ella la quitó. Yo saqué mi celular y le mostré a Melissa los mensajes de Ricardo diciéndome que Javier había muerto. Las capturas de pantalla del supuesto velorio, fotos del altar que yo había hecho en mi casa con sus fotos y velas. Y entonces conocí a alguien más, alguien que sin planearlo se convertiría en la pieza clave de mi venganza perfecta. Después de ese enfrentamiento en Guadalajara, algo cambió dentro de mí. Melissa resultó ser una víctima también. Javier le había dicho que había terminado conmigo hace meses, que yo era su ex obsesiva que no lo dejaba en paz. O sea, me había convertido en la loca de la historia para poder estar con ella sin problemas. Cuando vio todas las pruebas, cuando le mostré nuestras conversaciones de días antes de que él supuestamente muriera, donde me decía que me amaba y que pronto viviríamos juntos, ella se levantó de la mesa y le dio una cachetada que se escuchó en todo el restaurante. Regresé a la Ciudad de México sintiéndome extraña. Ya no estaba triste, estaba furiosa, pero también sentía algo liberador, como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo de mi vida de la manera más clara posible. Ya no tenía que preguntarme qué había pasado, por qué me había dejado, si había sido mi culpa. Ahora sabía que nada de eso tenía que ver conmigo, que yo no había hecho nada malo, que simplemente había estado enamorada de alguien que resultó ser un sociópata. Los siguientes meses fueron de reconstrucción total. Fui a terapia porque necesitaba procesar todo lo que había pasado, no solo la traición, sino el nivel enfermo de manipulación que había sufrido. Mi terapeuta me ayudó a entender que fingir una muerte es una forma de abuso emocional extremo, que no era normal, que yo merecía sanar de eso. Empecé a ir al gym con Sofía todas las mañanas antes del trabajo. Al principio solo iba para descargar la rabia, pero después empecé a disfrutarlo. Me encantaba sentirme fuerte físicamente, porque eso me ayudaba a sentirme fuerte emocionalmente. Bajé como 8 kilos que había subido por la depresión de los primeros meses, pero más que eso, gané músculo, gané postura, gané seguridad. Cambié mi look completamente. Me corté el cabello que antes llegaba hasta la mitad de la espalda y me hice un corte moderno a los hombros con capas. Me lo pinté de un castaño más claro con rayitos balayage que me hacían ver más juvenil y fresca. Renové mi guardarropa. Saqué toda la ropa que usaba cuando estaba con él y me compré piezas que me hacían sentir yo misma, no la versión de mí que intentaba complacer a alguien más. En el trabajo empecé a destacar de una manera que no lo había hecho antes. Antes siempre estaba preocupada por salir temprano para ver a Javier o distraída pensando en él. Ahora me enfocaba al 100. Presenté ideas nuevas, me quedaba tiempo extra cuando era necesario, me ofrecía para proyectos grandes. A los 4 meses de todo el drama, me dieron un ascenso a ejecutiva de cuentas junior con un aumento de sueldo considerable. Empecé a hacer cosas que siempre había querido hacer pero que antes no tenía tiempo porque lo dedicaba todo a la relación. Tomé un curso de fotografía que siempre me había interesado. Los sábados iba a diferentes lugares de la ciudad a tomar fotos, museos, mercados, parques. Empecé a publicar mis fotos en Instagram y la gente comentaba que tenía buen ojo para esto. Salía más con mis amigas, no solo con Sofía, sino con todo nuestro grupo. Íbamos a antros, a bares, a cenas. No estaba buscando nada con nadie, pero me sentía bien estando soltera, rodeada de personas que me querían de verdad, sin tener que estar checando mensajes de alguien o preocupándome por dar explicaciones de dónde estaba o con quién. 6 meses después del día que lo confronté en Guadalajara, me di cuenta una mañana viéndome al espejo que ya no pensaba en él todos los días, que ya no me dolía,
que cuando veía algo que me recordaba a él, ya no sentía esa punzada en el pecho. Simplemente no me importaba. Y esa sensación de liberación era mejor que cualquier venganza que hubiera podido planear. Pero el universo tenía otros planes, porque lo que estaba por pasar haría que mi historia de superación se volviera también una historia de justicia poética perfecta. 8 meses después de todo, yo era una persona completamente diferente. No solo físicamente, aunque eso era lo más obvio. Mis amigos de la oficina decían que había hecho un glow-up impresionante. Había pasado de ser la chica tímida que siempre estaba en su cubículo a ser alguien segura, que participaba en juntas, que proponía ideas, que lideraba proyectos. Un viernes por la noche, Sofía y yo fuimos a un evento de networking de la industria del marketing que mi empresa estaba patrocinando. Yo estaba ahí representando a mi agencia, vestida con un traje sastre negro que me quedaba perfecto, el cabello peinado en ondas sueltas, maquillaje impecable. Me sentía poderosa. En ese evento conocí a Diego, fotógrafo profesional que trabajaba para marcas grandes y que estaba buscando colaborar con agencias de marketing. Empezamos a platicar sobre el trabajo, sobre la industria, y la conversación fluyó de una manera natural y fácil. Era guapo, eso era obvio, pero lo que más me atrajo fue que era genuino. Me preguntaba cosas y realmente escuchaba las respuestas. Me hacía reír. No había ninguna vibra rara, ninguna red flag, solo una conexión real. Me pidió mi contacto profesional para ver si podíamos trabajar juntos, pero también me dijo con honestidad que le gustaría invitarme a salir algún día, que si yo estaba interesada. No fue presionante, no fue invasivo, solo fue sincero. Yo le dije que sí, que me gustaría, y quedamos de vernos la siguiente semana para tomar un café. Cuando Sofía y yo salimos del evento esa noche, ella estaba emocionadísima. Me decía que Diego parecía buena persona, que se notaba que yo le había gustado de verdad, que me había visto radiante platicando con él. Y lo más importante, que me había visto feliz, genuinamente feliz, no fingiendo estar bien, sino realmente estando bien. Esa noche, llegando a mi depa, me tomé una foto en el espejo con mi outfit del evento y la publiqué en mi Instagram con un caption sobre crecimiento profesional y personal. No mencioné nada sobre Javier, nada sobre el pasado, porque él ya no era parte de mi historia. La foto tuvo muchísimos likes, comentarios de mis amigos diciéndome que me veía increíble, que estaba brillando. Lo que yo no sabía era que Javier todavía seguía mi Instagram desde una cuenta falsa que había creado y que había visto esa foto. Lo que yo no sabía era que las cosas con Melissa habían terminado mal después de que ella descubrió más mentiras de él. Lo que yo no sabía era que él había intentado contactarme varias veces desde números desconocidos, pero yo nunca contestaba llamadas de números que no conocía. Diego y yo empezamos a salir. No era nada serio al principio, solo citas casuales, cafés, cenas, caminatas por Chapultepec. Él era atento pero no asfixiante, cariñoso pero respetuoso de mis tiempos, transparente con sus sentimientos. Me platicaba de su día, de su familia, de sus proyectos. No tenía nada que ocultar. Era todo lo opuesto a lo que había vivido con Javier. Una noche, como al mes de estar saliendo, Diego y yo estábamos cenando en un restaurante italiano en la Roma cuando él me preguntó si yo estaba lista para tener algo más formal. Me dijo que él sí estaba interesado en una relación seria conmigo, pero que respetaba completamente mis tiempos si yo necesitaba ir más despacio. Yo lo pensé por un momento y me di cuenta de que sí estaba lista, que ya había sanado, que ya podía confiar otra vez. Le dije que sí, que me gustaría intentarlo. Cuando salimos del restaurante esa noche, tomados de la mano, sintiéndome feliz y segura, no tenía idea de que el universo estaba por darme el regalo más irónico posible. Fue en una boda, 3 semanas después de que Diego y yo hiciéramos oficial nuestra relación. Una amiga de la universidad se casaba, y obviamente yo estaba invitada.
Lo que no sabía era que Javier también estaría ahí porque resulta que el novio de mi amiga había sido compañero de la prepa de Javier, y aunque no eran cercanos, lo habían invitado por compromiso. Diego me acompañó como mi pareja a la boda. Yo estaba hermosa ese día. Me lo digo sin pena. Llevaba un vestido azul marino largo que me quedaba perfecto. El cabello recogido en un chongo elegante, maquillaje natural pero impecable. Me sentía segura, feliz, enamorada de alguien que me trataba bien. Llegamos a la iglesia y nos sentamos en las bancas esperando que empezara la ceremonia. Diego me tomaba la mano y me susurraba cosas lindas al oído. Hacía comentarios graciosos sobre la decoración. Yo estaba completamente presente en ese momento, disfrutando estar ahí con él. Entonces, lo vi. Entró por la puerta lateral de la iglesia, solo, vistiendo un traje gris que yo conocía perfectamente porque se lo había ayudado a escoger para una boda anterior cuando todavía éramos novios. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras. Pero lo que más me impactó fue su expresión cuando me vio a mí. Se quedó completamente paralizado en medio del pasillo. Sus ojos fueron de mi cara a Diego, luego a nuestras manos entrelazadas, luego a mi vestido, luego otra vez a mi cara. Vi en su expresión shock, dolor, arrepentimiento, todo mezclado. Yo simplemente lo miré directamente a los ojos por 3 segundos, sin sonreír, sin hacer ningún gesto, solo dejándole saber que lo había visto. Luego volteé hacia Diego y le sonreí. Me acerqué a él y le di un beso en la mejilla mientras Javier seguía parado ahí viéndonos. Durante toda la ceremonia sentí su mirada clavada en mi nuca. Yo no volteé ni una sola vez. Estaba enfocada en la boda, en Diego, en pasarla bien. Después de la ceremonia, en el cóctel antes de la cena, varias personas se acercaron a saludarme, amigas de la universidad que no veía hace tiempo. Todas me decían que me veía increíble, que qué había hecho porque estaba radiante, que querían conocer a mi novio. Diego era un amor con todos, carismático, educado, interesante. Se presentaba, platicaba con mis amigas, les preguntaba cosas, las hacía reír. Yo me sentía orgullosa de estar con alguien así, tan diferente a lo que había vivido antes. En algún momento del cóctel, mientras Diego fue por bebidas para los dos, sentí que alguien se acercaba a mi lado. Era Javier. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve la compostura. Él se quedó parado junto a mí sin decir nada al principio, solo viendo hacia el frente. Finalmente habló con voz baja. Me dijo que necesitábamos hablar. Yo me reí sin humor y le respondí que no teníamos absolutamente nada de qué hablar. Él insistió. Me dijo que por favor le diera 5 minutos, que necesitaba explicarme, que había sido el peor error de su vida. Yo volteé a verlo y le dije con la voz más calmada del mundo que ya nada de lo que tuviera que decir me importaba, que ese capítulo estaba cerrado hace mucho tiempo. Me dijo que se veía que yo había cambiado, que me veía bien, que él no había podido superar lo nuestro. Le contesté que me daba gusto haber cambiado, porque la persona que yo era cuando estaba con él no era realmente yo. Era una versión diminuta de mí misma que se conformaba con mentiras. Le dije que había aprendido lo que era el amor verdadero y que lo que tuvimos nunca fue eso. Diego regresó en ese momento con nuestras bebidas, me dio la mía y me pasó el brazo por la cintura de una manera natural y protectora. Le dio la mano a Javier presentándose con cordialidad sin saber quién era. Javier estrechó su mano con una expresión derrotada. Yo le dije a Diego que nos fuéramos a saludar a otros amigos y caminamos juntos dejando a Javier parado ahí solo. Durante la cena, que por suerte estábamos en mesas separadas, yo estaba completamente enfocada en pasarla bien. Bailé con Diego, con mis amigas, me tomé fotos en el photobooth, disfruté la comida, brindé por los novios. En ningún momento busqué a Javier con la mirada ni me importó dónde estaba o con quién hablaba. Pero cerca del final de la noche, cuando fui al baño y regresaba caminando por el pasillo hacia el salón, Javier estaba ahí esperándome.
Se notaba que había tomado varias copas. Me bloqueó el paso suavemente y me dijo que por favor lo escuchara, que había sido un idiota, que todo lo de Melissa había sido un error terrible, que ella resultó ser peor que él, que lo había engañado y usado, que él nunca dejó de amarme a mí, que cuando vio mi foto en Instagram hace unos meses se dio cuenta de todo lo que había perdido. Yo lo miré fijamente y le dije que me alegraba que el karma lo hubiera alcanzado tan rápido. Que era irónico que él hubiera fingido su muerte para huir conmigo y estar con ella, y que ahora ella lo hubiera tratado exactamente como él me trató a mí. Le dije que eso se llamaba justicia poética. Él empezó a llorar, literal lágrimas corriendo por su cara, diciéndome que había sido el peor error de su vida, que me suplicaba que le diera una oportunidad de compensarme todo el daño que me hizo, que él sabía que yo todavía sentía algo por él, porque lo que tuvimos fue real. Y ahí fue cuando le dije las palabras que había estado esperando decir desde hace meses. Le dije que él tenía razón en que lo que tuvimos fue real, realmente doloroso, realmente tóxico y realmente terminado, que yo había llorado sobre su tumba falsa, que había hecho un altar con sus fotos, que había perdido días de trabajo por un funeral que nunca existió, que él me había hecho pasar por el dolor de perder a alguien por muerte, cuando simplemente quería desaparecer como cobarde. Le dije que después de todo eso, después de sanar, después de trabajar en mí misma, había encontrado a alguien que me trataba con respeto, que era honesto, que me hacía feliz de verdad, que Diego me había mostrado lo que era el amor verdadero, no el juego enfermo de manipulación que él llamaba amor. Le dije que lo perdonaba, no por él, sino por mí, porque yo ya no cargaba con ese peso, pero que perdonar no significaba olvidar ni darle otra oportunidad, que él tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones, y que yo iba a vivir feliz sin él. Javier se derrumbó contra la pared del pasillo llorando. Yo simplemente di media vuelta y regresé al salón donde Diego me estaba esperando con una sonrisa. Le dije que nos fuéramos, que ya quería irnos a casa. Él no preguntó nada, solo me tomó de la mano y salimos de ahí juntos. En el Uber de regreso, Diego me preguntó si estaba bien. Yo le sonreí y le dije que sí, que estaba perfecta. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo me sentía completamente en paz. Pero la historia no termina ahí, porque el universo me tenía preparada una última vuelta de tuerca que haría que todo esto fuera aún más satisfactorio. Una semana después de la boda, Melissa me escribió por Instagram. Yo dudé en abrir el mensaje porque no sabía qué esperar, pero cuando lo leí me quedé sorprendida. Me pedía disculpas por todo. Me decía que después de nuestro encuentro en Guadalajara, ella había investigado más sobre Javier y había descubierto que yo no era la única, que había tenido otra novia al mismo tiempo que a mí y a ella, una chica de Monterrey que también pensó que estaba en una relación exclusiva con él. Melissa me contó que después de que ella lo dejó ese día en el restaurante de Guadalajara, él le había suplicado que regresaran, que todo había sido un malentendido. Ella le dio otra oportunidad por tonta, y él le pidió que se vinieran a vivir juntos a la Ciudad de México para empezar de cero. Se mudaron juntos, pero a los 2 meses ella descubrió que él le estaba siendo infiel con una compañera de trabajo. Cuando lo confrontó, él hizo exactamente lo mismo que había hecho conmigo. Le dijo que ella estaba exagerando, que era paranoica, que solo eran amigas. Melissa decidió investigar por su cuenta y descubrió un patrón. Javier era un mentiroso compulsivo que no podía mantener una relación honesta con nadie. Siempre necesitaba tener opciones, siempre necesitaba tener un plan B, siempre necesitaba sentirse deseado por varias mujeres al mismo tiempo. El día que ella lo dejó definitivamente, él intentó detenerla y le dijo que ella era el amor de su vida,
Ella le respondió que él era incapaz de amar a nadie porque nunca había aprendido a amarse a sí mismo. Me escribía para agradecerme por haberla confrontado ese día, porque aunque en el momento fue horrible, me dijo que le salvé meses o años de su vida con alguien que nunca iba a cambiar. Y me compartió algo más, algo que hizo que todo cerrara perfectamente. Resulta que después de que Melissa lo dejó, Javier había tratado de contactar a todas sus exnovias, incluyéndome a mí. Ninguna le había respondido. Él había publicado en sus redes sociales cosas sobre depresión y soledad buscando atención. Pero la gente que lo conocía bien ya sabía cómo era realmente. Su reputación estaba arruinada. Había perdido clientes en su trabajo de freelance porque se había vuelto poco confiable. Estaba viviendo otra vez con sus papás a los 28 años, y lo mejor de todo, Melissa me contó que en la boda donde nos vimos, después de que Diego y yo nos fuimos, Javier se había emborrachado y había hecho un escándalo llorando y diciendo que había perdido al amor de su vida por idiota. Varias personas grabaron la escena y circuló entre nuestros conocidos en común. Su imagen quedó completamente destruida. Cuando Javier se enteró de que Melissa y yo habíamos hablado y nos habíamos hecho amigas después de todo lo que pasó, Melissa me dijo que él le escribió suplicándole que por favor no me contara cosas de él, que estaba avergonzado, que solo quería ser olvidado. Melissa le respondió que ya era muy tarde para eso, que las consecuencias de sus acciones finalmente lo habían alcanzado, y que tanto ella como yo merecíamos saber que no estábamos locas, que él había sido el problema todo el tiempo. Han pasado casi 2 años desde que descubrí que Javier había fingido su muerte. 2 años desde esos días horribles donde lloré hasta quedarme sin lágrimas pensando que había perdido al amor de mi vida. Y ahora, sentada en la sala de mi nuevo departamento que compré sola con mi trabajo, puedo decir que esa experiencia horrible fue lo mejor que me pudo pasar. Suena contradictorio, lo sé. ¿Cómo algo tan doloroso puede ser lo mejor? Pero la verdad es que esa traición me obligó a reconstruirme desde cero, y cuando me reconstruí, lo hice mejor. Más fuerte, más sabia, más consciente de mi valor. Aprendí a identificar red flags que antes ignoraba. Aprendí que el amor verdadero no te hace dudar constantemente, no te hace sentir ansiosa, no te hace llorar a escondidas. El amor verdadero es paz, es seguridad, es transparencia. Diego me mostró eso. Llevamos 1 año y medio juntos y cada día me siento más segura de que esto es lo real. Esto es lo que merezco. Mi carrera profesional despegó de maneras que nunca imaginé. Hace 6 meses me promocionaron a gerente de cuentas senior. Tengo mi propio equipo, trabajo con marcas increíbles, gano más del doble de lo que ganaba cuando estaba con Javier. Compré mi departamento, un estudio hermoso en la Narvarte que decoré exactamente como yo quería, sin tener que negociar con nadie. Mis relaciones con mi familia y amigos se fortalecieron. Sofía sigue siendo mi mejor amiga y cómplice en todo. Mis papás me dicen que me ven más feliz de lo que me habían visto en años. Tengo un círculo social sano, lleno de personas que me apoyan y me celebran. Melissa y yo nos volvimos amigas, algo que nunca hubiera imaginado. Nos escribimos seguido, nos apoyamos mutuamente en nuestras carreras, nos reímos de cómo las dos esquivamos una bala gigante. Ella está feliz también ahora, trabajando en su negocio de ropa y saliendo con alguien que la trata bien. A veces veo el perfil de Javier por curiosidad, no porque me importe, sino porque es fascinante ver cómo el karma trabaja. Su vida se estancó completamente. Sigue viviendo con sus papás, sigue con trabajos esporádicos, sigue soltero porque nadie que lo conozca bien quiere estar con él. Las pocas veces que publica algo en redes sociales es sobre frases motivacionales de superación y cambio, pero todos los que lo conocemos sabemos que son puras palabras vacías. La mejor venganza que pude haber tenido no fue planeada por mí. Fue simplemente seguir con mi vida, trabajar en mí misma, ser feliz, tener éxito
estar con alguien que me ama de verdad. Mientras yo subo, él se quedó estancado en el mismo lugar. Mientras yo crecí y maduré, él sigue siendo la misma persona inmadura y tóxica de siempre. Hoy puedo decir que lo perdoné de verdad, no solo de palabra. Ya no siento rencor, ya no siento dolor cuando pienso en él. Solo siento indiferencia y un poco de lástima porque sé que él nunca va a ser realmente feliz hasta que trabaje en sí mismo. Y eso probablemente nunca va a pasar. Le agradezco por romperme el corazón de la manera más cruel posible, porque me obligó a reconstruirme más fuerte. Le agradezco por mostrarme exactamente lo que no quiero en mi vida. Le agradezco por hacerme valorar lo que tengo ahora. Entendí que a veces las peores traiciones son las que te llevan a tu mejor versión. Que el dolor es temporal, pero el crecimiento es permanente. Que puedes llorar, puedes romperte, puedes tocar fondo, pero si decides levantarte y trabajar en ti misma, puedes salir de eso más fuerte de lo que nunca fuiste. También aprendí que la venganza más dulce no es hacerle daño a quien te lastimó, es ser tan feliz sin ellos que ya ni siquiera piensas en venganza. Es lograr tanto que cuando te vean solo puedan arrepentirse de lo que perdieron. Es encontrar a alguien que te trate tan bien que agradezcas que lo anterior no funcionara. Si estás pasando por algo similar, si alguien te rompió el corazón, si sientes que no puedes más, quiero que sepas que sí puedes. Que el dolor que sientes ahora no va a durar para siempre. Que mereces a alguien que te ame con honestidad, con transparencia, con acciones y no solo palabras. Que no tienes que conformarte con migajas de atención de alguien que no sabe valorarte. Y sobre todo, que la mejor versión de ti misma está del otro lado del dolor, esperándote. Solo tienes que decidir levantarte, trabajar en ti y darte la oportunidad de ser feliz de verdad. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez viviste una traición similar o conoces a alguien que pasó por algo así, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías confrontado a tu ex? ¿Habrías ido a buscarlo a otra ciudad? ¿O simplemente lo hubieras bloqueado de todo y seguido con tu vida? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta, historias de chicas que no se dejaron vencer por la traición y salieron más fuertes del otro lado. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y recuerda esto, nadie que te haga llorar merece verte brillar. Tu valor no lo determina quién te elige quedarse, sino cómo tú decides levantarte cuando alguien se va. El karma existe, la vida te regresa todo, y la mejor venganza siempre será tu propia felicidad. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por escuchar mi historia.